Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. La próxima semana vuelve Estela Ruiz Díaz en este que es su espacio de los martes. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes y el primer tema del que vamos a hablar tiene que ver con una tragedia que marcó a toda nuestra sociedad y que está a punto de cumplir 20 años el momento en el que se dio este terrible suceso que se cobró las vidas de cerca de 400 personas, 400 víctimas. Estamos hablando del incendio de Licuabolaños que se registraba un domingo 1 de agosto del año 2004. Una fecha que está marcada en la memoria de todos quienes de alguna manera vivimos más cercanamente o de alguna manera nos informamos a través de los medios de comunicación de lo que ocurría, algo que nunca habíamos visto, algo que para nosotros era inédito y que marcaba terriblemente nuestra historia. Por eso invitamos hoy a Liz Torres, a Angélica Roa. Ellas son coordinadoras de familiares, víctimas, amigos de personas que sufrieron la tragedia de Licuabolaños. Liz Torres, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Fito, para vos, para la gente que nos está viendo y escuchando. Y aquí a 20 años con memoria y vida por la justicia, como dice nuestro lema. Angélica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por darnos esta oportunidad justamente de poder hacer memoria y que la gente pueda conocer un poco nuestro proceso, ¿verdad?, en estos 20 años. Hablando del proceso, ¿cómo fue ese proceso? Hablamos recién y para toda la gente invitamos a que vean la página de ultimahora.com, donde hay materiales audiovisuales muy interesantes. Se acaba de lanzar el primer episodio de esta serie de materiales donde van a tener toda la información. Pero después de ese domingo fatídico, ¿cómo se dio el proceso? Bueno, inmediatamente empezó un proceso de organización, diferentes iniciativas. Una muy importante fue la convocatoria de lo que se llamó la Asociación de Víctimas. Todos estábamos bastante, digamos, compungidos, perdidos, los que estábamos internados, estábamos tratando de recibir la información desde los familiares. Era un ir y venir terrible, ¿verdad? Porque también habían muchas personas desaparecidas. Inmediatamente surge el otro grupo, que es el grupo de familiares de desaparecidos. Y luego de que salimos del proceso de internación, en el caso mío y de Angélica, junto yo también con mi marido y otros compañeros del barrio, tomamos la decisión de constituir un espacio que nos permita un poco más, digamos, cercanamente hacer el proceso de, primero de encontrarnos, de hacer todo ese proceso de, poder procesar lo que en ese momento nos estaba ocurriendo y posteriormente avanzar hacia la necesidad de tener una instancia más articulada que nos permita ordenar qué íbamos a hacer, claro, tanto en las diferentes líneas que veíamos eran necesarias. El apoyo psicosocial, el apoyo jurídico y por sobre todas las cosas, y desde el primer momento una impronta que tuvo nuestra organización es el trabajar por la memoria. Entonces inmediatamente fuimos al sitio y empezamos a hacer memoria viva. Cada domingo encontrarnos y recordar a los familiares. Era como un primer paso para hacer nuestro proceso de duelo y de duelo comunitario y colectivo, ¿verdad? Nuestra organización se llama Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas, porque justamente se acercaron los amigos y las amigas a acompañarnos en ese proceso. Siempre decimos, son organizaciones muy especiales, diferentes, porque emergen de una situación trágica como la que vivimos, no por opción. Claro. La otra organización que surge también después es el colectivo Ni Olvido Ni Perdón, otra organización que se llamó la Organización de Huérfanos.
la comisión de huérfanos. Estas son las instancias. Nosotros tuvimos ya formalizada nuestra organización para octubre de ese año, y todo gracias al apoyo de abogados, amigos, de compañeras que conocían cómo hacer el proceso, y de los religiosos y religiosas que estaban, al igual que los de salud mental. Sí, es cierto, porque yo recuerdo que en un principio incluso se planteó un movimiento casi ecuménico, digamos, en términos religiosos, ¿verdad? Era como que todas las religiones se juntaron, porque era algo terrible lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Y de alguna manera se buscaba consuelo en la fe. Hasta ahora todavía en cada 1 de agosto en que hacemos nuestro acto, hacemos un acto ecuménico. Tratamos de que estén realmente representados también otras formas de fe inclusive, ¿verdad? Pero yo quiero también plantear que nuestros procesos fueron muy particulares, muy personales, porque nuestras situaciones también eran especiales. En mi caso soy sobreviviente y familiar de 4 víctimas fallecidas. Para mí el elemento importante que rescato de esta parte, al haberle dado el nombre de coordinadora de víctimas y personas amigas, fue demasiado importante, porque toda mi familia estaba desestructurada, habíamos perdido toda una familia. Entonces, los que nos sostuvieron realmente en situaciones de crisis, uno se sostiene en su propia familia, pero no era mi caso. Yo no podía sostenerme en mi familia, porque también mi familia estaba desestructurada. Sí. Por tanto, fueron una red muy solidaria de personas amigas que crearon todo un sistema de apoyo alrededor de mi familia y mío en particular, que eran personas allegadas a la familia, pero también allegados a mi hermana que falleció, porque falleció mi hermana menor con su hija, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue un factor muy importante dentro de mi proceso. Tampoco teníamos claridad de lo que íbamos de la claridad de cómo se iba a dar después. O sea, yo, si me dicen 20 años, yo no sabía cómo iba a estar hoy, ¿verdad? Sí. En ese momento. Pero teníamos también un antecedente de haber estado participando ya en movimientos sociales. La experiencia de Liz, nosotras ya nos conocíamos, ya le conocía a su marido y a otros que integran la coordinadora con quienes habíamos hecho procesos anteriores. O sea, teníamos la práctica de lo colectivo. De organizarse. De la organización y de lo colectivo. Las organizaciones giraron alrededor de muchos intereses, ¿verdad? Al principio fue lo de justicia, que era algo que nos convocó, nos reunimos, hubo gente que se ofreció a ver cómo nos ayudarían en eso. Pero lo que nosotros tuvimos es un acompañamiento en ese momento del padre Garabias, que tenía como una claridad acerca de la apropiación del espacio físico como un mecanismo de reconstrucción. Sí. Entonces, en los primeros momentos nosotros ya tomamos un espacio que era el estacionamiento, y ahí ya nos reuníamos, ahí nos encontrábamos. Entonces, otros aspectos que surgieron también espontáneamente, como los altares que la gente hacía, ya lo hacían en ese espacio. Entonces, a partir de ese momento yo creo que sí pudimos observar con claridad que la apropiación del espacio físico formaba parte de nuestro proceso de sanación también. Sí. Acabas de dar una palabra clave, ¿verdad? Un proceso de sanación, porque el hecho fue traumático para cientos de familias, para toda la sociedad, pero más para las familias que se vieron afectadas y los amigos y las víctimas. Y ese proceso hasta hoy, me imagino, tiene etapas que no se quemaron, no se cumplieron del todo, ¿verdad? Sí, más que nada, más que nada yo creo que porque fueron también diferentes las formas en que las familias se aproximaron en este proceso. Nosotros sentimos eso en la coordinadora, porque nosotros pudimos hablar, pudimos avanzar, y hace 20 años que estamos sosteniendo un espacio de memoria que es el primero de cada mes. Durante estos 20 años, a las 11:20 de la mañana nos reunimos y hacemos un acto. Sí. Convencido de que en ese momento, si nos reunimos, nuestra familia que ya no está, están presentes en ese lugar. Y le dimos ese ritual. Y la gente que tiene miedo, que no se acerca, que no hizo, todavía siguen en un momento en el cual
todo es muy doloroso todavía. Nosotros podemos hablar sobre eso porque nos hemos dado todo este tiempo para hablar. Y lo comunitario ahí, el valor grande que tiene es que estabas hablando con alguien que había sufrido lo mismo que vos sufriste. Y eso hizo una contención extraordinaria. Sí, para nosotros es un proceso muy, como decía, personal, en el sentido de que cada uno hizo su duelo de acuerdo al contexto que tenía, de acuerdo a las características propias de la historia de vida de cada uno y de cada una, porque no nacimos en ese incendio, veníamos con un bagaje histórico y dependiendo de eso hubo reacciones de todo tipo. Pero en ese sentido, hasta hoy sostenemos que es demasiado importante el respeto hacia la individualidad de cada persona. Y lo que notamos siempre es que muchas se sienten con la identidad aún de víctima del Luca Bolaños. Entonces todos los espacios colectivos son espacios que también le pertenecen. O toda acción que se haga, así tiene que ser encarada. Por eso también desde la coordinadora, cada 1 de agosto nos dedicamos a pensar en un acto que sea para la familia, de las familias. Ustedes habrán visto que todos los 1 de agosto la concentración masiva que se da es de las personas que se acercan, no es exclusivamente del grupo que estuvimos participando. Y la gente espera que haya algo, que algo le reciba. Y ese algo, bueno, está en manos muchas veces, como ocurre, ¿verdad?, del núcleo de personas que sostiene un proceso. Nosotros creemos que la organización es un medio demasiado válido, está demostrado una vez más, decimos, y una demostración de eso, valga la redundancia, es justamente que hayamos podido como hito instalar un trabajo de una organización civil con el Estado. Y eso es el sitio de memoria y Centro Cultural 1 Alcoa Bolaños, porque pasaron 5 gobiernos. Nuestro proceso inició en el 2010 con la ley de expropiación. Se instaló inmediatamente luego un proceso de mesa de trabajo una vez que eso se reglamentó en el 2012. Movimos a la Procuraduría para que se convierta en patrimonio del Estado paraguayo. Tomamos todo, hicimos todo un trabajo de ver a qué instancia podía pertenecer, con la asesoría siempre, como decíamos, de los amigos y de las amigas, y dijimos cultura, porque aquí necesitamos construir una cultura de memoria colectiva en el marco de los derechos humanos y por otro lado construir una cultura nueva de seguridad, donde la seguridad esté puesta en el valor que tiene la vida y no que tienen las mercaderías, como fue lo que vivimos ese domingo 1 de agosto, ¿verdad? Porque viendo ahora los documentales, y hoy levantaban en el especial de última hora las declaraciones que hicieron los bomberos, categóricos. Todos coincidieron en que cuando llegaron al lugar, cuando empezaron a hacer los rescates, las puertas estaban cerradas. Y que había, uno de los bomberos decía, había una orden, un protocolo de que eso debía hacerse. Entonces necesitamos cambiar esa cultura, decimos. Y bueno, para nosotros es así como un hito relevante, y no solo en Paraguay, sino en Latinoamérica, de este paso que dimos con el sitio de memoria como un espacio ciudadano, comunitario, que está abierto, y bueno, la gente se va acercando de a poco. Hay gente que todavía no entró al lugar. Claro, yo desde que se habilitó, digamos, no visité todavía el sitio de memoria, voy a hacerlo. Y antes de preguntarte qué hay y qué funciona en el sitio de memoria, les quiero preguntar respecto a la cultura de la seguridad. ¿Qué les parece que cambió, mejoró? ¿Somos más conscientes? ¿Las empresas tienen un diseño, un protocolo de seguridad en sus locales? ¿O ustedes todavía ven que no tenemos esa cultura de seguridad? Yo creo que medir la cultura tendría que ver con la actitud de la ciudadanía en cuanto a la exigencia. O sea, si nosotros pudiésemos afirmar que la ciudadanía está en condiciones de ir y exigir eso, podríamos decir que hubo un cambio. O sea que, por ejemplo... o sea, no debería depender de la empresa o de un inspector municipal. Depende fundamentalmente de que puedan cumplir o no.
pero no cumplirán si es que no hay una exigencia sobre eso. Y en ese sentido, yo creo que también tenemos un antecedente, cuando nos preguntan también si es que hubo o no hubo justicia, si hubo resarcimiento, yo creo que todavía tenemos un aspecto de mucha impunidad con respecto a la responsabilidad que tuvo, por ejemplo, el municipio. Y si hay una negligencia y si las personas no son juzgadas y no hay un juzgamiento, aunque sea social, entonces la gente va a continuar haciendo eso. Y en ese sentido me parece a mí que tenemos que reclamar como ciudadanos, ¿verdad? Exigir que las autoridades cumplan realmente con eso. También te quería decir con respecto al sitio de que nosotros hicimos un proceso muy interesante en términos de que acompañamos todo lo que fue el diseño y la construcción. Sí. Y tuvimos muchísima suerte también de contar con 2 arquitectos que tuvieron la apertura mental de escuchar y tratar de traducir materialmente los simbolismos que nosotros queríamos darle. O sea, que eso que está allí representa un debate, representa lo que nosotros queríamos que tenga. Y que se plantean allí 2 cosas fundamentales, que es el proceso de pasar del duelo a la esperanza. Entonces nosotros en este año, que se cumplen los 20 años, queremos marcar esa diferencia. A partir de ahora queremos hablar de una trascendencia, y la trascendencia está dada por la posibilidad de dejar un sitio de memoria para que la gente pueda recordar siempre. ¿Qué funciona hoy ahí? ¿Qué vamos a encontrar al ir al sitio de memoria? Sí, el sitio fue diseñado justamente a partir de un proceso de concurso de proyectos. Ese es el otro gran elemento que tiene esto y que históricamente va a ser recordado, porque el gremio de arquitectos nos colaboró en esa mesa de trabajo para diseñar todo lo que fue el llamado a concurso de proyectos. 32 proyectos se presentaron y, como decía Angélica, este proyecto logró traducir eso que nosotros desde el inicio presentamos como inspiración y necesidad en lo simbólico. Y hoy al llegar uno se encuentra con un edificio que aparentemente es como una, voy a usar el término que algunos dicen, es como una caja de cemento. Ajá. Que justamente el símbolo es la gente que estaba afuera no entendía qué pasaba ahí adentro, porque nadie salía y sin embargo empezaba a salir humo por los portones. Entonces está como aislado del entorno que le rodea. Pero al mismo tiempo, al ingresar, uno se encuentra con lo que le llamamos la Plaza de las Sombras. Y al lado izquierdo del ingreso principal está justamente nuestro punto cero, que es representa el espacio donde se inició el incendio. Y es donde está el memorial, y hay 400... son pequeños nichos con una construcción colectiva que hicimos en el proceso también, porque representa justamente esa práctica cultural que tenemos de cómo honrar la memoria de nuestros muertos. Y en una fuente de agua donde se reflejan 400 haces de luz. Ese es el patio de las sombras. Y ahí nos encontramos con varios espacios colectivos para la ciudadanía. El ágora, que es un espacio abierto, que representa aquel espacio que tenían los griegos donde se reunían como ciudadanos y tomaban decisiones. Porque también desde un primer momento nosotros ingresamos, tomamos el lugar y de ahí salíamos a hacer las manifestaciones. Tiene unas salas temáticas súper importantes que hoy ya se están utilizando para conversatorios, para seminarios. Luego hay un salón también multiuso que hoy está equipado como para practicar danza, arte. En esa fuente de agua que rodea no solo al punto cero y a la escalera principal, que también se mantiene como estructura, de manera que la arquitectura cuente por sí sola, cómo el fuego, cómo el fuego tuvo esa fuerza, ese calor que destruyó hasta el metal, el vidrio, etcétera, ¿verdad? Toda esa estructura arquitectónica que se sostiene, que parece tan terrible en el patio de las sombras,
es justamente aquello inmaterial que va a perdurar en el tiempo. Cuando nosotras no estemos para contar, porque hacemos visitas guiadas hoy, esa estructura va a hablar por sí sola. Eso es lo que encontramos en ese espacio al ingresar. Y luego, subiendo las rampas, también tiene ascensor, como para que sea lo más inclusivo posible, llegamos al patio de las luces, o Plaza de las Luces, que es el salón de ventas, donde estaba lleno de góndolas y donde evidentemente ocurrió el siniestro, cayó el techo sobre la gente, entonces hoy está eso a cielo abierto. A cielo abierto, y ahí tenemos en la Plaza de las Luces, al fondo donde funcionaba la panadería, está hoy un anfiteatro con 400 butacas que representan las 400 vidas perdidas, ¿verdad? Y es un espacio amplio que a su vez tiene una galería, donde está la Galería de la Memoria. Hoy ahí están las fotos de los fallecidos que van acercando voluntariamente. De aquellos que no tenemos la fotografía, se pusieron los nombres. Y también un cartel con la lista de los sobrevivientes. Y está simbólicamente también representada la vida a través de las plantas. Hay muchísimas plantas. Nuestros lapachos que plantamos el primer año simbólicamente están súper crecidos. Las copas de los árboles se ven desde la Plaza de las Luces. Plantas medicinales, rosas, que están en el espacio verde, digamos, que se habilita dentro de la Plaza de las Luces. Hay una biblioteca que se está empezando a nutrir, y la idea es que la ciudadanía se apropie tanto para usar la biblioteca como para donar libros. En proyecto está una cafetería, y todavía también en proyecto el museo. Tenemos todo inventariado, aquello que habíamos recogido del espacio del supermercado en los primeros momentos. Objetos que eran parte del supermercado. Eso está inventariado, guardado para el momento en que un museólogo nos pueda colaborar a concretar el proyecto. Y una base de datos, un centro de documentación que también está pendiente de ser instalado. Eso es lo que con lo que nos encontramos allá. Y es un espacio que se puede utilizar por la comunidad. De hecho, ya se está siendo utilizado. Qué interesante, interesantísimo, porque antes de empezar el programa estábamos hablando y yo les decía que el domingo estuvieron con nosotros los periodistas de Última Hora que empezaron a desarrollar este material especial, y son súper jóvenes. Entonces les decíamos nosotros, probablemente ustedes no recuerden porque o eran muy niños o ni siquiera habían nacido lo que ocurrió. Por eso la memoria es tan importante, sobre todo en nuestro país, y la memoria cuando está vinculada a los derechos humanos, que tendrían que ser eternos para nosotros, tendría que ser una memoria eterna, una memoria viva, permanente. Por eso es tan importante este sitio de memoria, y por supuesto le invitamos a toda la gente que vaya y que lo conozca. Angélica y Liz, finalmente el tema de la justicia. Mencionabas, Angélica, lo de la responsabilidad de las autoridades. Las autoridades municipales en Paraguay no tuvieron ninguna consecuencia. Tiempo después se da en Argentina lo de Cromañón, y le costó el cargo a Ibarra, que era el intendente de la ciudad, que había estado en el memorial, que había estado en el sitio de la tragedia de Coabolaños, porque era hijo de paraguayos, y había estado y había visto lo ocurrido, y después ocurre lo de Cromañón en Argentina, y tuvo una responsabilidad política. Así es. Inmediatamente tuvo una responsabilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros que nuestras autoridades no asumen ese peso de sus decisiones? Ahora tenemos un intendente imputado en Lambaré, un intendente imputado en Luque por los fallecimientos luego de los raudales o durante los raudales. Pero aquello que se cobró la vida de 400 almas no tuvo ninguna sanción para quienes tuvieron responsabilidad política. Así es. Ahí tenemos dos puntos que tienen que ver con lo que la ciudadanía debería apropiarse, ¿verdad? Como derecho humano que tienen las personas de asistir a un lugar donde estén seguros, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que sí hubo una impunidad. Pero el otro punto que tiene que ver con la justicia, y que yo creo que necesitamos que la gente se
se entere es que llevamos 20 años en un proceso judicial que no se acaba. La ley de solidaridad del Estado, que fue la indemnización que logramos que todas las víctimas, por ejemplo, puedan recibir, le llamamos luego de solidaridad porque sabíamos que la gente necesitaba y una ayuda iba a ser muy importante en la vida de cada persona. Esa también fue una propuesta que surgió de la coordinadora, de nuestro propio, de la gente que pudo ahí ayudarnos y hacer, ¿verdad? Y en el tema judicial, nosotros llevamos 20 años esperando que lo civil pueda tener por lo menos alguna sentencia que permita que la gente tenga un resarcimiento. Y tenemos muchísimas dificultades para hablar del tema del resarcimiento, porque todavía tenemos mucha gente que dice ¿por qué no le dejan en paz? Y que no quieren lucrar con sus muertos. Y en realidad yo creo que la gente no tuvimos la oportunidad de debatir profundamente lo que significa en términos de justicia el resarcimiento para las víctimas y familiares. O sea, yo creo que ese es un punto que quedó también pendiente. Sí. En nuestro caso, la coordinadora, nosotros tomamos una opción. Somos personas que estamos sobreviviendo con todo ese dolor a cuesta. Nosotros no podíamos tomar todos los frentes de batalla. Claro. Nosotros tomamos el frente que para nosotros era importante. Yo creo y me mantengo en eso porque creo firmemente que la memoria es fundamental. O si no, la vida de esta gente que murió allí no tendría sentido si no dejamos memoria. Y porque la memoria también puede ser contada desde diferentes puntos de vista. Y nosotros estamos contando a través del sitio lo que nosotros vivimos. Esa es nuestra voz, la voz de la gente que padeció y vivió eso, ¿verdad? Y ya después se contará también la historia oficial y ya se contará también la historia periodística sobre lo que sucedió. Pero nosotros dejamos una impronta que es nuestro proceso, ¿verdad? Y yo creo que lo judicial hay que debatir más, hay que sacar, tienen que dar una explicación el Poder Judicial de cómo no pudo resolver hasta ahora ese tema. Una locura, 20 años. 20 años y todavía no pusieron un cierre a esta situación. Y hay personas que han perdido, que sus abogados se retiraron y están todavía con esta cuestión de pagar a los abogados por las costas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? No, es una injusticia. O vos podés imaginarte que después de todo lo que nosotros pasamos, podríamos correr el riesgo que tendríamos que estar vendiendo nuestras casas para las costas de los abogados. O sea, no tendríamos que haber hecho otra tragedia. Es otra tragedia. Y eso es lo que yo quiero también, que se debata sobre eso, que el Poder Judicial diga algo, ¿verdad? Bueno, 200 casos se perdieron y el Poder Judicial es todo el sistema, porque aquí también hubo falencia de los abogados que llevaron las causas, ¿verdad? Entonces yo cuando vos preguntabas, ¿qué nos pasa? Digo, justamente tenemos un sistema judicial que tiene que ser revisado en profundidad. Por otro lado, necesitamos reposicionar y reivindicar que la justicia tiene que ser por igual para todos. Porque el Poder Judicial y sobre todo desde la Corte Suprema de Justicia es donde nos tienen que hacer sentir que todos somos ciudadanos de primera. Y eso viene pasando históricamente en este país, que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría cuando se trata del tema judicial. Porque bien que hay juzgamientos y condenas en casos hasta por robo de pomelo de gallina, pero no así como bien mencionabas con el caso de Luis Bolaños. Y en el caso de la responsabilidad política que hubo, es muy evidente en la estrategia que se diseñó desde el inicio. La causa judicial, el hecho se dividió en 3 causas judiciales paralelas. En cualquier país del mundo se sabe que eso genera un costo demasiado elevado. En economía procesal, uno... Y 3 frentes para las víctimas. 3 frentes. Claro. Fue el segundo manoseo, entre los tantos que tuvimos, y por eso colapsó el sistema judicial en un momento dado. Y en el caso de la municipalidad, de la administración municipal, ni siquiera hubo imputación para el responsable principal, para el que había habilitado provisoriamente, porque seamos justos, Martín Burr lo habilitó provisoriamente y luego Enrique Riera era el responsable en ese momento. Eso queda, y ahí está lo de la memoria. Justamente, parecería ser que todo queda en el olvido. Entonces la memoria es también muy subjetiva. Pero ahí está la historia que cuenta los hechos objetivos, que se tiene que combinar con la memoria, de manera a que evidentemente en este país
no olvidemos y podamos por sobre todas las cosas no repetir. Y yo creo que muy pocos cambios se dio hasta ahora en lo que es el sistema de seguridad. Nos asustamos, como decía Milda Rivarola el otro día en una entrevista de última hora, nos asustamos al comienzo, pero después como que la gente se fue de nuevo relajando. Y hoy hay como espacios que son bombas de tiempo, ¿verdad? Escuchaba también a un especialista a quien le hicieron la entrevista y decía, el mercado 4 me preocupa. Uno se levanta en las mañanas a ver la noticia y dice, ¿qué va a pasar? O tenemos los incendios seguidos que suelen haber en algunas comunidades muy empobrecidas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tenemos que pensar en una seguridad más integral. Y eso depende mucho del tipo de gobernantes que elegimos. Esa es la verdad también, ¿verdad? Liz, Angélica, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí esta noche y por supuesto hacemos la invitación a la gente a que vaya al sitio de memoria el 1 de agosto o cualquier día del año para mantener viva la memoria y recordar lo ocurrido aquel 1 de agosto del 2004 y que no se vuelva a repetir. Nunca más, nunca más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito. Gracias a vos. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del proceso electoral en Venezuela, así que no se muevan de ahí. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como adelantábamos vamos a hablar del proceso electoral en Venezuela. El próximo 28 de julio se llevan a cabo las elecciones en este país y por supuesto llama mucho la atención lo que está ocurriendo ya desde hace algunos años, pero esto cada vez se pone un poco más tenso cuando se acerca el día de las elecciones. El presidente venezolano Nicolás Maduro días atrás hacía declaraciones que, por supuesto, levantaron las alertas en el mundo entero cuando hablaba de que si perdía las elecciones su partido, si él perdía las elecciones, correrían ríos de sangre. Y esto generó incluso reacciones de quienes podrían considerarse sus aliados. El propio Lula da Silva decía que cuando un candidato pierde una elección no hay un baño de sangre, sino que hay un baño de votos, los votos que obtuvo el contrincante en este caso. Y también Alberto Fernández, expresidente argentino, hacía declaraciones diciendo que si pierde las elecciones Nicolás Maduro tiene que aceptar el resultado, no puede hacer este tipo de declaraciones amenazantes. Para hablar de esto, hoy estamos en contacto vía Zoom con Manuel Figueroa, él es abogado, diplomado en Derechos Humanos, activista político de la coalición de María Corina Machado, líder de la oposición que tuvo inconvenientes, no sé si decirlo de esta manera, fue prácticamente vetada de las elecciones porque era la candidata principal de la oposición y en un proceso que llamó mucho la atención fue eliminada de este proceso electoral y forma parte de una coalición que en este momento apoya al candidato, el candidato que es González Urrutia. Bueno, por favor, Emanuel, contanos antes de decirnos lo que pueda ocurrir este 28, ¿cómo se dio ese proceso en el que prácticamente eliminan del boletín, eliminan del proceso electoral a María Corina Machado? Gracias por estar con nosotros esta noche. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder conversar estos minutos sobre la situación de Venezuela, que es sumamente alarmante y preocupante por las implicaciones que esto tiene. Sobre todo que es un proceso, como decías, que viene desde hace muchos años atrás. En Venezuela hay que reconocer y hablar con total claridad que estamos frente a una dictadura, y no cualquier dictadura, sino una dictadura cruel, una dictadura mafiosa y que con profundos vínculos incluso con el crimen organizado internacional. Lo que está sucediendo en Venezuela es sumamente alarmante porque, como decía, la candidata que eligieron los venezolanos no pudo participar en este proceso electoral. Y como lo sabe la comunidad internacional, el pasado 22 de octubre del año 2023, la oposición venezolana celebró unas primarias donde salieron, a pesar de las amenazas, a pesar de los obstáculos del régimen,
millones de venezolanos a expresar su voluntad. Fueron más de 3 millones de venezolanos quienes eligieron el liderazgo de María Corina Machado, quien obtuvo un 92% de los votos escrutados. A pesar de ello, a pesar de un supuesto acuerdo, que fue el acuerdo de Barbados, el régimen violentó la voluntad de los ciudadanos y violentó incluso el propio acuerdo que ellos mismos firmaron, que estuvo tanto del lado de la oposición como del régimen, y además pues con la veeduría y observación de la comunidad internacional, como fue parte de este acuerdo que se firmó en Barbados. El régimen irrespetó el acuerdo, irrespetó todas las garantías electorales e irrespetó el deseo de los venezolanos de escoger a su candidato. Hoy estamos frente a unas elecciones que no son nada libres ni tampoco transparentes. Edmundo González Urrutia es el candidato que llegó a ser candidato, digamos, por casualidad o por un momento histórico, porque el régimen al final no quería dejar inscribir a ningún candidato de la oposición real que está representada en la plataforma unitaria, en la tarjeta de la Mesa de la Unidad, pero al final el régimen permitió que este señor se inscribiera como un candidato tapa, le decimos tapa, porque era un candidato momentáneo mientras se buscaba un nombre para poder inscribirse, pero al final el régimen dijo que no iban a aceptar ningún cambio y pues él quedó como el candidato de la plataforma unitaria. Es un gran defensor de la causa libertaria en nuestro país, tiene años trabajando por Venezuela, normalmente lo ha hecho, digamos, tras bambalinas, pero ha estado con una amplia preparación, ha sido diplomático, embajador en países como Argentina, Argelia, y ha defendido sobre todo a nivel internacional, la causa por la libertad de los venezolanos. Ahora, Emanuel, ¿cómo podemos entender? Nosotros tenemos una historia en la que sí vivimos una dictadura de 35 años y en la que las elecciones eran prácticamente una farsa, porque todos sabíamos que el régimen no iba a permitir un resultado adverso. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace años ya a la luz de todo esto que nos contás? Digamos, la prohibición de participar a la candidata legítima de la oposición y tener que aceptar, digamos, un mecanismo que finalmente de alguna manera les permita a los venezolanos ir a las urnas y tener una opción diferente a la del régimen. Sí, en Venezuela tampoco hay elecciones libres, es una dictadura. Lo que se intenta es avanzar en una organización sin precedentes y también pues empujar o digamos forzar la barrera. El régimen nunca antes había estado tan debilitado en apoyo popular. Las encuestas más moderadas dan por 20 puntos de diferencia a Edmundo González, que es el candidato de la oposición, frente a Nicolás Maduro. Y las encuestas, pues hay encuestas que llegan a dar hasta más de 40 puntos a Edmundo González. Y esto lo vemos en la calle, donde Nicolás Maduro en sus concentraciones, a pesar de que intenta forzar, obligando a empleados públicos, amenazando a la gente para que participe en sus mítines, al final no llenan ni siquiera una calle, mientras Edmundo y María Corina siguen llenando calles y calles de personas. Las condiciones están dadas hoy para que en Venezuela exista una transición y sabemos la oposición que no vamos a un proceso nada justo ni nada libre. No se permite que ni siquiera el candidato de la oposición pueda colocar un pendón en la calle, no puede salir prácticamente en los medios de comunicación o cuando sale es muy escaso, no tiene la cobertura de prácticamente ni siquiera el equilibrio del ente rector, por supuesto, mucho menos. Entonces, frente a la realidad que enfrenta el país es que no hay condiciones, no hay ningún tipo de elección libre y el régimen está jugando en estos momentos al miedo y a la desesperanza porque sabe que la abstención solamente lo beneficiaría a ellos. Sabemos muy bien lo que ha dicho Nicolás Maduro, hablando de un baño de sangre e incluso de una guerra civil, porque él no va a aceptar que en Venezuela la oposición sea la triunfadora. Pero hay algo que ellos no pueden detener, que es este proceso de transición que está avanzando con María Corina Machado y Edmundo González a la cabeza. Es una inmensa mayoría aplastante que de ninguna forma el régimen va a poder ocultar lo que va a pasar este próximo 28 de julio. Y se intentan revertir el resultado electoral, pues al final la gente también va a contar los votos, porque va a haber testigos electorales y también la gente va a estar afuera de los centros de votación para contar
cada voto de los que, y hacer respetar esa voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que al final la verdad se va a saber frente a lo que pase. Si el régimen intenta robarse las elecciones, pues los venezolanos tendremos que hacer y respetar esa voluntad de los ciudadanos y hacer respetar ese resultado que va a ser abrumador y que va a ser a favor de la causa de la libertad. Es que es probablemente la única posibilidad, Emanuel, te lo digo recurriendo permanentemente a los ejemplos locales que nosotros habíamos vivido, porque un partido como el partido de gobierno actual, que estuvo casi 70 años al frente, sin oposición prácticamente, solamente fue derrotado cuando la cantidad de votos que obtuvo en aquel momento Fernando Lugo fue de una diferencia abrumadora. Tal es así que el partido de gobierno que estaba en el gobierno en ese momento, el partido oficialista del régimen de la dictadura, tuvo que aceptar los resultados. No tenía otra manera. Es quizás la única forma de que esto se dé también en Venezuela. Claro, la verdad es que hay que reconocer que en Venezuela vivimos no solamente una dictadura, yo creo que esto se trasciende mucho más allá, es un régimen que tiene profundos vínculos también con el crimen internacional, con organizaciones como la FARC, como el ELN, como Hezbollah. Entonces estamos hablando de un conglomerado realmente criminal, cuyos, por ejemplo, los sobrinos de Nicolás Maduro, pues estuvieron involucrados en casos de narcotráfico. Vemos lo que ha sucedido a lo largo de la historia de este régimen que estamos enfrentando en Venezuela. Por lo tanto, creo que ellos van a intentar a toda costa permanecer en el poder de la forma que sea. Pero estos tipos de regímenes solamente van a poder ceder cuando vean que los términos o las condiciones para quedarse en el poder sean mucho más costosos que los términos de su salida. Y eso es lo que se está buscando, hacer que este 28 de julio la voluntad de los venezolanos se dé a conocer ante el mundo y sobre todo que sea un punto de inflexión para lograr esa transición. Porque ustedes que nos escuchan, bueno, en Paraguay hay aproximadamente unos 7.000 venezolanos, pero alrededor del mundo hay más de 8 millones de venezolanos. Esto equivale a más del 20% del país. Y los venezolanos que han salido no se han ido porque simplemente un día agarraron y se fueron porque quisieron, se han ido a consecuencia del hambre, de la destrucción, de la miseria, de lo que ha significado el cruel sistema socialista del siglo XXI que han implementado durante más de 25 años. Entonces, la realidad es que frente a un país devastado, pues obviamente hay un descontento gigantesco por parte de la ciudadanía y que hoy se ve demostrado en cada una de las calles, en cada una de las encuestas que están saliendo, y creo en definitiva que aunque es una dictadura y ellos van a pretender quedarse en el poder e incluso intentar torcer esa voluntad de los ciudadanos, pues solamente con organización y con la fuerza de esa ciudadanía dispuesta a luchar es que se va a lograr el cambio. Y hoy hay unas grandes diferencias que hay que mencionar frente a lo que está pasando en Venezuela, y es que hay una oposición que está organizada y unida en torno a un liderazgo que hoy representa a María Corina Machado, que anteriormente no se había visto. Incluso la inhabilitación de María Corina, el régimen de Nicolás Maduro lo que intentó fue dispersar la oposición y dividirla, pero por el contrario se han unido en torno a una figura, porque el mundo hoy representa es una causa por la libertad. Además de ello, pues además de la organización y de la unidad, pues existe ese profundo deseo de cambio. Hoy hay el peligro que si el régimen de Nicolás Maduro continúa en el poder por 6 años más del 40% de la población venezolana va a huir. Son más de 4 millones más de venezolanos que se van a ir. Por lo tanto, lo que pasa en Venezuela hoy también es un problema también para el hemisferio, tanto Paraguay como para toda América Latina y para el mundo, porque se trata de un régimen que literalmente, aunque no hay una guerra de balas, pues ha hecho, digamos, una guerra contra una sociedad, llevándola al hambre y a la miseria. Los índices de pobreza en Venezuela son mucho más grandes que países como Siria o como Ucrania, que están actualmente en guerra. E incluso la migración, el éxodo masivo, es la más grande de todo el hemisferio occidental y que no se equipara con ningún país que en estos momentos se encuentra en guerra. Porque es precisamente este régimen, el de Venezuela, el que le ha declarado la guerra a los venezolanos, y la guerra porque ha sido una sociedad que no se ha doblegado desde la instalación de este régimen, que ha sido en 2013 y que anteriormente pues inició con Hugo Chávez. Ellos han intentado de todas formas controlar a la sociedad, y lo que se ha visto
es un país que se ha levantado, pero que también ha sido reprimido en constantes ocasiones, pero que hoy es un punto de inflexión que yo creo que hoy no tiene vuelta atrás. Hoy María Corina estaba en el estado Zulia, que es uno de los estados más importantes en cuanto a cantidad de votos, y estaban las calles sumamente desbordadas, a diferencia de hace apenas unas pocas semanas cuando estuvo Nicolás Maduro, que no llenó absolutamente nada. La diferencia se ve hoy en las calles, se ve en las encuestas y se va a ver reflejada el próximo 28 de julio. Sí, definitivamente la diáspora del pueblo venezolano es innegable y todos somos testigos de esto, ¿verdad? Y ya dabas cifras en cuanto a la situación de pobreza. ¿Cómo está la situación económica? Porque Venezuela es un país que dependía y quizás sigue dependiendo muchísimo de su producción petrolera. ¿Qué está pasando? ¿Los precios internacionales están de alguna manera ayudando a la economía en Venezuela? Claro, el problema del asunto no es ahora el tema de cuánto está el barril del petróleo. El asunto está en que ellos han destruido la industria petrolera. Lamentablemente Venezuela ha sido un país dependiente del petróleo, que es algo que en el futuro debe cambiar. Debe ser un país que pues, busque también lograr una economía mucho más diversa. Pero hoy el PIB, por ejemplo, de Venezuela ha caído más del 150% durante la era de Nicolás Maduro. Hay un 92% de una ciudadanía que está empobrecida, cuyo más del casi el 60% está en extrema pobreza. Imagínense lo que significa esto en el país con la mayor reserva petrolera, con grandes reservas de oro, y que hace apenas unos 40, 50 años atrás fue uno de los países más ricos de Latinoamérica, por no decir que fue el más rico. Entonces estamos frente a un país que se ha devastado y que se ha destruido por completo, y no ha sido pues ni por una catástrofe natural, ni tampoco ha sido por una guerra, ni por ningún conflicto. Ha sido consecuencia de la nefasta política de un sistema que a lo largo de la historia se ha comprobado que en ningún lugar funciona. Esto mismo ocurrió en la China de Mao, también ocurrió y sigue ocurriendo en Corea del Norte, ha ocurrido en Cuba. Es decir, es un sistema que simplemente busca el control de la sociedad y busca, en vez de crear riqueza, distribuir, pero esa distribución es acabar con ella y no la creación de más riqueza. Por lo tanto, a nivel económico hoy continúa una situación sumamente terrible, y no solamente hablamos del punto de vista económico, es que también vamos a hablar de los servicios públicos. En Venezuela, en el interior, sobre todo del país, se va la luz 4, 5, 8 horas al día, son constantes apagones y continuos. No hay agua por tubería, y donde sale, pues es un agua no apta para el consumo. Imagínense esto, para quienes nos escuchan y ven en Paraguay, imagínense, siendo un país petrolero que anteriormente exportaba combustible también a otros países, hoy en Venezuela hay escasez de gasolina y son horas y hasta días, 24, 48 horas que pasan los ciudadanos haciendo colas con sus autos para intentar surtir gasolina y ver si en algún momento en las estaciones de servicio llega el combustible. Es decir, que si te pones a ver, es un país que está devastado institucionalmente porque lo han acabado, porque hoy todos los, todas las instituciones, todos los poderes pertenecen al régimen que ocupa el poder. A nivel económico han destruido nuestra economía, y también lo han hecho incluso a nivel social, porque han roto con los vínculos más importantes que podemos tener cada uno como individuo, que nuestra familia. Hoy no existe una familia en Venezuela que esté unida. Imagínense esto, lo que significaría un día pues ver a sus hijos saliendo y más nunca volverlo a ver. Es decir, 6, 7, 8 años sin ver a los hijos ni los padres encontrarse con sus hijos. Muchos han, intentado rehacer su vida en el exterior, formando familia. Muchos ya tienen hasta nietos y ni siquiera los han podido ver. Es una situación que rompe y que llega al alma, que ha intentado incluso quebrarnos espiritualmente, porque si algo hay que dejarlo claro, que estos regímenes pues buscan torcer y desesperanzar a los ciudadanos hasta el punto de que moral y psicológicamente la gente diga, pues ya no más, y esto hasta aquí se acabó. Y eso es lo que intentan ellos hacer, pero la verdad que siento que en medio del dolor, de la desesperación, de ese sentimiento de sufrimiento que estamos viviendo en Venezuela, hoy hay una sociedad que está unida
y que ese dolor nos empuja hoy a continuar y a seguir luchando por esa transformación real, profunda e incluyente en nuestro país. Y hoy mi llamado, sobre todo a Paraguay, a los gobiernos, a los diputados de este país que hoy viven en democracia, que han sufrido también las consecuencias de regímenes autoritarios en el pasado, como lo ha sufrido toda América Latina, pues a que nos apoyen. Nuestro apoyo viene, por supuesto, a hacer la presión necesaria para que ese resultado que se va a reflejar el próximo 28 de julio se cumpla y que evidentemente el régimen deje el poder para que los venezolanos puedan retornar a sus casas, a su país, y que podamos vivir con dignidad, porque esto es una lucha que trasciende fronteras, es una lucha que va con respecto a la defensa de los derechos humanos, con respecto a la defensa de la dignidad y sobre todo con la defensa de nuestra libertad. Emanuel Figueroa, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros vamos a seguir muy de cerca el proceso electoral que se dará en Venezuela el próximo 28 de julio. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y en el próximo bloque vamos a tener otro contacto internacional para hablar de la coyuntura política electoral en los Estados Unidos. ¿Cambió el escenario? Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. 20 horas puntualmente, último bloque En Contexto, y como adelantábamos, vamos a hablar del escenario electoral en Estados Unidos. Ya habíamos hablado de este tema, pero el fin de semana se comunicaba la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de dejar la postulación a la presidencia, de dejar la posibilidad de una reelección en caso de ganar por el Partido Demócrata. Y por supuesto esto generó prácticamente un cataclismo electoral en Estados Unidos, ya que hoy es la probable candidata por el Partido Demócrata Kamala Harris. Esto cambia la situación, cambia el escenario. Donald Trump se encuentra ahora con una candidata distinta a Joe Biden por todo su bagaje, por todos sus antecedentes. Así que vamos a hablar del tema con el doctor Ernesto Castañeda, que está en contacto con nosotros vía Zoom. Él es director del Laboratorio de Migración y profesor en American University en Washington, D.C. Doctor, gracias por estar en contacto con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Como decíamos, la decisión de Joe Biden precipitó una serie de eventos que aparentemente no estaban en el cálculo del Partido Republicano, del candidato Donald Trump, quien tenía muy segura probablemente las condiciones para una victoria con Joe Biden como candidato. ¿Cómo lo están analizando ustedes en Estados Unidos? Así es, Donald Trump, dados las encuestas y la fealdad de sus seguidores, que son los que ve en sus rallies, creía que tenía la elección ganada, lo cual yo creo que no era cierto. Sin embargo, él así lo veía. Entonces, con ese hubris, él elige a J.D. Vance como el vicepresidente, que lejos de ganarle nuevas posibilidades de nuevos electores, es un redoblar en la base del Partido Republicano con el ala MAGA, ¿no? De Make America Great Again. Eso por un lado. La otra, la campaña, en efecto, estaba diseñada en comparar la supuesta virilidad, fuerza, aptitud mental, supuestamente, de Donald Trump en comparación con Biden, que caminaba lento, a veces titubeaba por su impedimento del habla que siempre ha tenido, que luego hacía pausas, cambiaba nombres. Entonces habían caricaturizado a Biden con bastante éxito. Gente que no seguía la política en Estados Unidos podía ver videos en TikTok y demás de errores de Biden. Entonces, ese era mucho del argumento electoral. No habían muchas propuestas de campaña, más allá de demonizar a los migrantes y un par de temas muy sencillos. No habían propuestas exitosas o populares con el grosso de la población americana. Entonces era un ataque a Biden, y cuando se retira Biden de la candidatura, le pone más difícil la campaña, en efecto, a los republicanos. Era una jugada que no estaba calculada por Trump. Trump pensaba que Biden iba a seguir hasta el último momento en la candidatura.
Así es, Trump es una persona bastante terca, entonces él pensaba que Biden también sería testarudo. Biden en el pasado había sido descontado, la gente decía que no podía hacer esto o lo otro, y Biden decía que él le gustaba demostrar que la gente estaba equivocada, y lo había hecho, bueno, al ganar en el 2020, en las primarias, en las midterm elections del 22 y demás. Y entonces Biden decía que él se iba a quedar, que era el candidato, no hubieron retos durante las primarias demócratas, por lo cual tenía muchos datos, digamos, puntos Donald Trump para asumir que Biden se aferraría a la candidatura y que seguiría, sobre todo que ya solo faltan unos 100 días más o menos. Entonces, en efecto, él no calculaba esto, mucha gente lo pedía, lo decía. Sin embargo, Trump personalmente, él no pensaba que alguien dejaría el poder tan fácilmente. ¿Quién es Kamala Harris, la vicepresidenta y prácticamente potencial candidata del Partido Demócrata? ¿Cuál es el bagaje de Kamala Harris y sobre todo a qué electorado podría llegar su candidatura? Sí, Kamala Harris es una servidora pública de muchos años. Fue a la universidad en una escuela afroamericana de mayoría. Aquí en Washington conoce muy bien la cultura afroamericana, que le va a servir mucho en la campaña para atraer a ese electorado, que es una base importante del Partido Demócrata en cuanto a voluntarios, en cuanto a organizadores, en cuanto a gente movilizando a las poblaciones de color en lugares clave, en ciudades, en zonas urbanas, etc. Entonces, ese voto lo pueden tener por sentado otra vez los demócratas, que con Biden no estaban todos muy animados. También parece que los latinos tienen muy buena favorabilidad con Kamala Harris. Las mujeres, obviamente, Kamala Harris ha hecho un excelente trabajo como vicepresidenta y en la dupla electoral con Biden, haciendo el argumento de que las mujeres deben de decidir ellas mismas sobre si tener un bebé o no en situaciones extremas. Entonces, eso le va a ayudar mucho con, obviamente, las demócratas, pero también con mujeres independientes, mujeres suburbanas, algunas mujeres republicanas, mujeres que son republicanas pero no apoyan a Trump y que apoyaron, por ejemplo, a Nikki Haley. Entonces, por muchos lados, Kamala Harris atrae nuevos electores, nuevos votantes, y también reenergiza a la base joven, a las mujeres, a la gente de color dentro del Partido Demócrata, sin escandalizar o espantar a las personas educadas blancas en Estados Unidos, que cada vez votan más, la gente que tiene universidad o mayor, que tienden a votar demócrata, gente en las ciudades, estados grandes, etc. Y al interior del Partido Demócrata, porque mucho se habló sobre los grupos de poder dentro del Partido Demócrata y la dificultad que representaba la posible renuncia de Joe Biden a la candidatura para poder lograr un consenso. Kamala Harris tiene la posibilidad de tener todos los delegados electorales para sostener la candidatura. Así es, ayer ya hubieron varias pronunciaciones informales, no es oficialmente, pero ya muchos delegados dijeron que van a votar por ella, una gran mayoría. Entonces tiene casi garantizada la candidatura. Biden casi inmediatamente después de anunciar que no iba a seguir como candidato, da su respaldo completo a su vicepresidenta, que ya había venido hablando muy bien de ella en los últimos discursos. Algo clave ahí fue Nancy Pelosi, que ya no es la líder del Congreso. Sin embargo, ella renunció en parte por la edad y le dio la entrada a Hakeem Jeffries, que es una persona mucho más joven que ella. Entonces, esa experiencia de ya haber tenido la humildad para decir, yo he tenido una gran influencia, un gran poder dentro del Partido Demócrata, con muchos logros, sin embargo, ya veo que es bueno retirarme y no esperar a morir en el puesto como pasó con una senadora demócrata. Entonces yo creo que esa experiencia de ya haberlo hecho Nancy Pelosi en puerta cerrada, hablar con Biden, fue bastante convincente. Entonces los grupos de poder le pedían a Biden que renunciara y nadie ha pugnado por la candidatura, y la gente, todas las diferentes facciones del grupo del Partido Demócrata están respaldando a Kamala Harris, lo cual es muy bueno para los demócratas. Hay un nuevo debate en vistas en los próximos días. Esto podría de alguna manera determinar y volcar la balanza hacia uno de los dos candidatos, Kamala Harris o Donald Trump.
Sí, Trump y Biden habían acordado 2 debates, ya se dio uno donde sabemos qué pasó. El siguiente serían ahora claramente Kamala Harris contra Trump. Sin embargo, Trump ya ha anunciado tener bastantes dudas, está titubeando, quiere que cambie el canal de televisión que organice el evento. Yo creo que Trump sabe que Kamala Harris es una excelente debates, muy hábil, muy rápida. Era una abogada criminalista que estaba en las cortes. Entonces, sería un debate fuerte, difícil para Trump. Sería bastante obvio hacer ataques sexistas y racistas en frente de ella en su persona, lo haría. Sin embargo, se le puede tener una reacción negativa de parte del centro político del país, y Kamala Harris no tendría ningún temor en atacarlo, cosa que Biden se vio bastante retuente y que no quería entrar a muchos ataques personales. Entonces yo creo que Trump probablemente se arrepienta y no haga ese debate, que probablemente le favorecería mucho a Kamala Harris. Leía en las primeras horas luego de la renuncia del presidente Joe Biden las declaraciones de referentes muy importantes del Partido Demócrata, teniendo en cuenta la decisión que había tomado el presidente Joe Biden, y hacían observaciones respecto a la declaración, al comunicado de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, quien de alguna manera resaltaba la figura de Joe Biden, pero no hablaba de un endoso a la candidatura de Kamala Harris. ¿Esto ya cambió? ¿Ya hay un apoyo de Barack Obama a Kamala Harris? Que yo sepa, aún no abiertamente. Sin embargo, también tardó mucho tiempo Barack Obama en apoyar a Biden en las elecciones del 2020, las primarias. El argumento entonces, y ahora parece que él no quiere meterse mucho en esa decisión o tener que se le vea como el que está decidiendo. Entonces creo que de manera explícita o intencionada está no endorsando a nadie para que el proceso lleve su curso natural. Lo mismo argumentaban Jeffries, el líder del Congreso, y el líder del Senado, que iban a mantenerse a cierta distancia en endorsar hasta que todos los miembros y las demás personas del Partido Demócrata apoyaran a Harris, o si alguien más quisiera correr, ellos tendrían que hacer un proceso para que la competencia tuviera cierta probabilidad de hacer este proceso de una manera competitiva, justa, equilibrada. Por eso no se han demostrado, no porque tengan una apatía o una oposición a Kamala Harris. El atentado contra Donald Trump parecía ya marcar una victoria contundente, ya que se lo veía al candidato, al expresidente Donald Trump, en imágenes levantando el puño con la bandera americana allí flameando arriba, y un discurso que tenía mucho que ver con lo providencial, como la mano de Dios salvando a Donald Trump. Este discurso continúa, esto se veía en la Convención Nacional Republicana. ¿Van a continuar con este planteamiento de las fuerzas del cielo salvando a Donald Trump? Totalmente, estoy de acuerdo con el análisis y se vio en la convención que se decía que Dios mismo había seleccionado a Trump para que fuera el próximo presidente, que lo había salvado de este muy cercano atentado donde puede haber perdido la vida. Y esto tiene mucho efecto con la base evangélica, con la gente muy religiosa, que en este sentido gente con estos discursos carismáticos, providenciales, ya son parte de la base del Partido Republicano, son base de MAGA, y ya por razones religiosas muchos evangélicos apoyaron a Trump en las 2 pasadas elecciones. Entonces tampoco expande mucho la base de Trump. Estados Unidos es un país cada vez más secular o agnóstico. Entonces, incluso un discurso tan fuerte como ese providencial tiene su límite. Y otra cosa que yo creo que desperdició un poquito esa oportunidad de mucha empatía, mucha simpatía de muchos americanos por el atentado. Si hubiera hecho de verdad un discurso de unión al presentarse como nuevo candidato en la convención,
pudiera haber ganado algunos votos del centro, independientes, indecisos. Sin embargo, redobló en los ataques a los migrantes, a las mujeres, a los demócratas, a gente de otros países. Entonces yo creo que desperdició esa suerte que tuvo en ese atentado, y ya la gente dejó de hablar mucho de ese tema. Ya han pasado a discutir sobre Biden, que dejó la candidatura, Kamala y otros temas. Entonces yo creo que fue una oportunidad perdida ahí de unas imágenes muy fuertes que no van a ser, yo creo, tan claves a la hora de la elección en noviembre. ¿Cuál es el plan migratorio que plantea Donald Trump y cuál podría ser el plan migratorio de Kamala Harris o del Partido Demócrata? Sí, el plan migratorio de Trump y Vance es que no quieren la migración no calificada, indocumentada del sur global. Lo dicen básicamente abiertamente. No quieren inmigrantes que no sean cristianos y quieren cerrar la frontera a nueva migración ilegal y también legal en gran manera. Entonces, seguir con la retórica de construir un muro. No están hablando ya de construir el muro. Dicen, cree Trump que ya lo construyó y que lo acabó, lo cual no es cierto. Ya está construido y no avanzó mucho. Ya no dice tanto eso de construir el muro, pero a nivel simbólico, a nivel retórico, sigue habiendo una importante división que él hace entre nosotros, americanos blancos en su visión, y los extranjeros y la gente minoritaria. Entonces ese discurso de exclusión sigue, de un Estado-nación etnonacional blanco cristiano. Lo dicen abiertamente Trump y Vance, muy peligroso. Es parte de su política que los lleva a una política de migración cerrada y, como lo dicen ellos también, de expulsiones, de que quieren deportar a millones de personas que llevan aquí viviendo años, décadas, con ciudadanos como esposos, como hijos, y ellos quieren hacer la campaña de deportación más grande de la historia de Estados Unidos, como lo dicen abiertamente. Muy difícil de llevarlo a cabo. Se tendría que hacer un Estado casi totalitario para que eso fuera factible en Estados Unidos. Sin embargo, lo que están proponiendo y que su base lo encuentra muy atractivo. Sin embargo, el grosso de los demás americanos no están a favor de esto. Entonces ahí es donde hablan la política de Biden y Harris, que es una política de crear nuevas maneras legales de llegar a Estados Unidos sin arriesgar la vida, sin darle negocio al crimen organizado, que sea una manera mucho más humana. Los demócratas reconocen que los negocios, las ciudades, el campo necesitan mano de obra y nueva sangre, nueva gente, porque Estados Unidos está envejeciendo. Hay más muertes que niños nacidos. Entonces, el 1 o 2% que se gana por la migración a nivel poblacional es fundamental para el crecimiento económico de Estados Unidos, y eso lo saben. Kamala Harris es hija de 2 inmigrantes, doctores nacidos en el extranjero. Ella nació, creció en California, es americana, pero tiene muchos hijos, clientes, gente que ha representado que son migrantes de todo el mundo. Entonces entiende muy bien las leyes migratorias, la experiencia migratoria y lo peligroso y contraproducente que es el discurso de Trump. Pero el voto migrante, el voto latino sobre todo, ¿qué opina respecto al plan que tiene Donald Trump? ¿Hay sectores de votantes latinos organizados que apoyan de todas maneras y con mucha fuerza a Donald Trump? Donald Trump organizó algunas pancartas, algunas playeras de latinoamericanos, que en Estados Unidos eso tiene un significado diferente. Bueno, no existe, no lo usa la gente, pero él lo pone en las campañas para dar esa apariencia de que hay latinos inmigrantes organizados a favor de Trump, lo cual no es cierto, pero sí es cierto a nivel demócrata. Pero claro, hay muchos latinos, ¿no? Entonces hay gente que viene escapando de regímenes autoritarios en Cuba, en Venezuela y demás, que ven erróneamente a los demócratas como socialistas, como comunistas, y entonces no quieren votar por ellos y van a hacer lo que sea por apoyar a Trump, aunque tenga tendencias autoritarias. Por otro lado, hay migrantes que han sido muy exitosos, que están muy integrados y que quieren la última palomita para sentirse americanos, blancos, cristianos. Entonces, para algunos de ellos, el votar republicano, votar por Trump, es algo simbólico para pasar a la blanquitud. Es una especie de racismo internacionalizado, con lo que juega muy bien Trump, de hacer la división entre los migrantes buenos, los migrantes malos, los migrantes que siguen la ley, los que no, los que vinieron de manera adecuada y los que no, que eso algunas minorías juegan o entran en este partido. También hay otros latinos que llevan aquí
3 generaciones que viven en lugares muy republicanos, que en práctica son igual que sus vecinos. Entonces, si los vecinos en Texas, en Oklahoma, votan republicano en su mayoría, ellos también lo van a hacer, porque son americanos como los demás. Ajá. Entonces, el voto latino siempre ha estado muy dividido. Sin embargo, el voto recién nacido, el voto migrante, el voto latino educado en zonas urbanas, va a votar mucho por Kamala Harris, que es una persona que desde muy temprano estaba hablando a favor de los soñadores, de DACA y programas como esos que ayudan a los migrantes. Doctor Castañeda, a 100 días de las elecciones en Estados Unidos, nosotros vamos a volver a invitarlo para analizar este tema y conocer un poco más de la realidad electoral en el norte. Gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, con gusto. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. 20:28, despedimos En Contexto. Hay un tribunal de sentencia que está leyendo en este momento la resolución respecto al caso Renato y ustedes van a tener toda la información en instantes en la jornada.